¿Qué es un análisis foliar de tejidos? El análisis foliar de tejidos es una herramienta que se usa para determinar la concentración de nutrientes en la hoja y así poder diseñar con mayor exactitud y precisión un programa de fertilización y obtener mejores resultados. Ventaja de la nutrición foliar. Provee nutrientes en forma fácil y de rápida absorción. Es un complemento de la fertilización al suelo porque reduce las pérdidas en el potencial productivo del cafetal, fortaleciendo la planta para que soporte la sequía o el frío. La aspersión foliar puede corregir rápidamente la deficiencia de un nutriente específico, porque si esperamos a que haga efecto la fertilización al suelo, corremos el riesgo de reducir o perder nuestra cosecha. ¿Cómo se hace un muestreo foliar? Para sacar la muestra foliar, se selecciona aleatoriamente unas 20 plantas por manzana, y de cada una de ellas se selecciona 4 bandolas de la parte central de la planta y orientada en dirección de los 4 puntos cardinales, de donde se cortan las hojas ubicadas en el tercer par de hojas contadas del ápice hacia la base de la bandola. Una vez completada la recolección de la muestra, esta se identifica y se remite al laboratorio para su respectivo análisis. Los análisis se interpretan y se hacen los ajustes en el programa de fertilización y corregir las deficiencias nutricionales de los macro y micronutrientes y de esta manera incrementar los rendimientos. ¿Cuándo hacer una fertilización foliar? Se recomienda realizar las aplicaciones de fertilizantes en vía foliar para corregir las deficiencias, principalmente en época donde no hay humedad en el suelo o verano. Esta época coincide con la etapa de prefloración entre los meses de marzo y abril. También es necesario hacer una aplicación foliar en la época de postfloración entre los meses de mayo y junio. ¿Cómo hacer una fertilización foliar? La fertilización foliar es un complemento de la fertilización al suelo para obtener buenos rendimientos, utilizando oportuna y racionalmente los fertilizantes. El ICAFE recomienda las siguientes aplicaciones foliares. En una aplicación foliar de bajo costo, se puede utilizar el nitrato de potasio a razón de 6 libras por dron de agua, lo que equivaldría a usar 8 onzas de fertilizantes por bomba de 4 galones de agua. Para una fertilización foliar más tecnificada se recomienda, además del nitrato de potasio, otras fuentes de boro, calcio, magnesio y zinc. Ambas fertilizaciones se recomiendan antes de la floración y 30 días después de haber ocurrido la última floración. Enmiendas calcáreas o encalado. La mejor guía para iniciar un programa de enmiendas o encalado es el análisis de suelo. La capacidad productiva de los suelos se deteriora por el uso irracional de los fertilizantes. Por ejemplo, el uso continuo de fuentes nitrogenadas alteran el pH e incrementan los niveles de aluminio, para lo cual se recomienda el encalado. Cuando el análisis del suelo recomienda hacer uso de enmiendas calcáreas, estas deben realizarse 30 días antes de la fertilización al suelo. Las enmiendas son prácticas que se hacen con varios propósitos, como ser: incorporar calcio y magnesio, elevar el pH o acidez de los suelos, incrementar la capacidad de intercambio catiónico de los suelos, disminuir la toxicidad del aluminio, mejorar la actividad de microorganismos del suelo, mejorar el aprovechamiento de otros elementos y, sobre todo, incrementar los rendimientos. Épocas de fertilización al suelo. Para un mejor aprovechamiento del fertilizante, es recomendable realizar la fertilización al inicio de la temporada lluviosa y de acuerdo a la floración del café, iniciando la primera época en que coincide con la etapa de llenado del fruto. La fertilización al suelo debe ser reforzada con una segunda aplicación, la cual debe ser realizada 45 a 60 días posteriores a la primera fertilización. En sistemas de alta producción, se debe aplicar una tercera aplicación, la cual garantizará un buen rendimiento y calidad del grano. Nosotros pues recomendamos desde el punto de vista técnico, al inicio de las lluvias, estar aplicando la primera fertilización. Ya las fincas tienen que estar limpias y hacerla al inicio de las lluvias en la etapa de llenado del fruto.
hacer la primera fertilización con los elementos pues, que se requieran para nutrir la planta. La segunda fertilización nosotros recomendamos hacerla entre 45 y 50 días de haber iniciado nosotros la primera fertilización. Eso pues nos asegura a nosotros que en la etapa de llenado rápido del fruto está la suficiente cantidad de nutrientes para que el grano pues alcance su consistencia, alcance su calidad, su maduración y definitivamente logre consolidar todas las sustancias que le dan sus características de aroma, de cuerpo y acidez, que son realmente las importantes en el proceso ya de calidad. Recomendaciones de fertilización al suelo. Previo al establecimiento de una recomendación de fertilización a un cultivo se debe tener en cuenta los resultados del análisis del suelo y la demanda de nutrientes del cultivo. Se puede preparar la recomendación de fertilización en base a la mezcla de las fuentes sugeridas por el laboratorio de suelos. Los requerimientos nutricionales varían de acuerdo a la edad de la plantación. Es decir, plantaciones recién establecidas o plantías requieren fertilizaciones con fórmulas altas en fósforo, con el propósito de estimular la formación y desarrollo de raíces. También es importante mencionar la fertilización en plantas recién recepadas, a la cual se reduce la dosis de fertilizante a 1/3 de la necesidad de nitrógeno que requiere una planta adulta. Fórmulas comerciales de fertilizantes químicos recomendadas por ICAFE. Es necesario proveer al suelo los nutrientes químicos a través de los fertilizantes comerciales, entre los que podemos mencionar los siguientes. Fuentes de nitrógeno. Urea, 46% de nitrógeno. Sulfato de amonio. Nitrato de amonio. Fuentes de fósforo puro. 0,460. Fuentes de potasio. 0060 KCl. Otras fórmulas comerciales: 12-24-12 o 12 libras de nitrógeno, 24 de fósforo y 12 de potasio, 15-15-15 o triple 15 de nitrógeno, fósforo y potasio, 18-46-18 o 18% de nitrógeno, 46 de fósforo y 18 de potasio, 22-18-22 o sulfo MAC y la 18-6-12-40.2, la fórmula cafetalera. Entonces, con esas proporciones de elementos que todos son importantes en el proceso nutricional de la planta, consideramos que va a haber incremento en la producción, en la productividad de las fincas, y también vamos a ganar en lo que es la calidad de traza, que es algo muy importante. Abono orgánico. El ICAFE recomienda como un abono de alto contenido de nutrientes el abono orgánico a través de la descomposición de la pulpa de café por medio de lombrices o simplemente utilizando aboneras. Una vez descompuesta la pulpa, puede utilizarse como un abono orgánico, el cual ayudará a nutrir las plantas. Con el uso de la pulpa, también se reduce la contaminación ambiental, porque se evita verterla en las fuentes de agua. Otros abonos orgánicos, como el bocachi, se pueden utilizar, y es una mezcla de diferentes fuentes orgánicas e inorgánicas, como la misma pulpa de café, rastrojos, ceniza, suero, tierra, levadura, cal, urea y sulfo MAC, entre otras. El uso de los abonos orgánicos nos ayuda como un complemento de la nutrición química. Sí, creo que el proyecto de fertilización tuvo mucho impacto para los productores de café a nivel nacional, ya que con los conocimientos técnicos generados por ICAFE durante muchos años, con las investigaciones que hemos realizado para las condiciones de nuestro suelo, se trató pues de balancear una fórmula cafetalera que fuera eficiente en cuanto al aprovechamiento por la planta y también económicamente adoptable por el productor de café.
Amigo productor, Elicafé, después de 35 años, sigue buscando mejores ingresos económicos para tu familia a través del mejoramiento de la calidad y productividad de tu finca cafetalera. Apoyarte en tu desarrollo técnico y empresarial, facilitándote las herramientas para que logres precios justos y un mejor nivel de vida son nuestros compromisos. Acude a nuestra regional más cercana para mayor información.